Hola, maestras y maestros, es un gusto estar con ustedes. Soy Esther Tapia, profesora de primaria desde hace casi 30 años. Durante ese tiempo he combinado el trabajo frente a grupo en escuelas de la alcaldía Iztapalapa con funciones de asesoría técnico-pedagógica, labores en algunas áreas de la administración pública federal y la formación de docentes en escuelas normales del país, entre ellas la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Rebsamen, como docente en el seminario de la especialidad en docencia multigrado. En este video compartiré mis reflexiones con ustedes sobre propuestas acerca del trabajo por proyectos, el cual nos interpela y convoca a todos los docentes desde la nueva escuela mexicana. No obstante, los proyectos datan de hace muchos años y aunque no se generen desde una propuesta oficial, sabemos que varios docentes la han llevado a cabo. Si bien desde la nueva escuela mexicana y la literatura se reconocen múltiples ventajas en el trabajo por proyectos, confieso que mi primer encuentro con el trabajo de esta naturaleza no ocurrió en la escuela. Como seguro les ha ocurrido a muchos de ustedes, el trabajo por proyectos puede causarnos incertidumbre, zozobra, pues como señalan Lucía Galván y Lidia Espinosa en el libro de planificación por proyectos en el aula multigrado, su carácter abierto y flexible pueden hacernos sentir alejados de los propósitos educativos, como algo que nos impide cumplir con la presión por cubrir los contenidos propuestos en el currículo en los plazos indicados. Durante mi experiencia frente a grupo, viví ese miedo a perderme, al sentir que se me dificultaba llevar una secuencia organizada de los contenidos. Pero mi encuentro con un grupo de 39 niños de sexto grado, con el que enfrenté muchas dificultades, ya que no hallaba la forma de responder a sus intereses y a sus necesidades, me llevó a probarlos. Gracias a las experiencias y al diálogo con otros colegas maestros que me enseñaron cómo hacerlo, entre ellos la maestra Lidia, Ingrid, Giovanni en Veracruz, la maestra Berenice en Hidalgo, el profe Alain en Iztapalapa y otros más, me hicieron ver que el primer obstáculo a superar es vencer el miedo que proviene de una tendencia naturalizada a pensar en la planeación didáctica como algo muy estructurado, aunado a que nos preocupamos más por responder a esto que a los intereses y situación real de los niños y del contexto. Me preocupaba más por cubrir todos los contenidos de los programas de estudio. Con estos colegas maestros y a través de mi experiencia académica también aprendí a preguntar a los niños sobre sus preocupaciones, sus intereses, una posibilidad que para mí abren los proyectos. ¿Qué otras ventajas identifiqué en el trabajo por proyectos? Recuerdo una escuela de Iztapalapa, donde el contexto se caracterizaba por problemas relacionados con una violencia en las calles. Algunos alumnos propusieron en ese momento, en una ocasión, hablar de armas de fuego, un tema difícil. De ahí surgieron varios cuestionamientos que originaron la reflexión y la problematización entre los estudiantes. ¿Era bueno no usar armas o usarlas? ¿Quiénes las usaban? ¿Para qué y cómo? Atrapar el interés y la atención de los niños fue una de las primeras ventajas de empezar a planear así. Los niños por fin en esa ocasión se habían sentido entusiasmados, o al menos así lo sentí, en aprender de un problema que los interpelaba, vinculado a lo que estaban viviendo. Se involucraron genuinamente proponiendo actividades. Incluso fue más fácil que realizaran algunas tareas de forma autónoma, como discutir en equipo, argumentar sus ideas, redactar algún texto, tareas que en otro contexto me resultaban difíciles y poco atractivas para ellos. El trabajo por proyectos me llevó a quitarme el prejuicio de que los niños no son capaces de decidir, de proponer, de comprometerse con una tarea escolar al grado de hacerla de forma autónoma. Esta experiencia me hizo dar un giro sobre mi concepción de las infancias. Los niños son capaces de proponer,
de orientar nuestras decisiones como maestros, aunado a que tienen saberes que en el día a día construyen en su comunidad, en la casa, con los amigos, que a veces no alcanzamos a ver a primera vista. Otra ventaja de esta forma de trabajo fue que facilitó el trabajo en equipo y la colaboración entre ellos. En esa zona, por ejemplo, los conflictos y peleas entre estudiantes eran comunes, pero al verse interesados en aprender algo que se relacionaba con su vida cotidiana e intereses de manera natural, comenzaron a tomar acuerdos sobre quién llevaba los rotafolios para escribir, quién dibujaba o escribía alguna cosa. En los proyectos, tal como señala Limber Santos, se propicia la responsabilidad personal y colectiva y se posibilita partir de la singularidad de cada alumno. Asimismo, el desarrollo de proyectos me permitió aprender sobre la importancia de trabajar desde el contexto real de los niños y al mismo tiempo de plantear preguntas desafiantes vinculadas a sus vivencias y a partir de la singularidad de cada uno de ellos. En ese proyecto de Iztapalapa, un alumno preguntó sobre la velocidad a la que viajaba una bala. Otro, qué tecnología se usaba para crear un arma. Y uno más, en dónde se fabricaban y cómo. Preguntas que yo no imaginaba. Ahí fue posible aprender cómo articular contenidos desde distintos campos de formación. Algo que se consigue casi sin dificultad al desarrollar proyectos. Es que los alumnos incorporen saberes de la comunidad, que comuniquen lo aprendido con sus familiares y dependiendo de la problemática que se está abordando, incluso propongan alternativas de solución al problema o bien tomen posturas sobre él. Por ejemplo, el interés sobre las armas venía de una fascinación por su uso en la vida comunitaria, pero el proyecto contribuyó a que cuestionaran su presencia en la sociedad. Los proyectos también favorecen la posibilidad de problematizar un contenido y de movilizar los aprendizajes de los niños a través de la reflexión y curiosidad, distanciándonos de un trabajo mecánico y memorístico que yo digo que si bien es válido en ciertos momentos para cubrir algún propósito, no debe estar por encima de las actividades que favorecen un pensamiento creativo y crítico en el aula. Para trabajar por medio de proyectos, enfrentamos el reto de asumir una postura flexible ante la planeación didáctica y la enseñanza, en virtud de que dado el origen institucional de las escuelas y su historia sobre una gramática y forma graduada y estructurada históricamente, nos impide aceptar que hay desorden, nos impide aceptar el error y la impredecibilidad en la enseñanza. En general, de manera casi naturalizada, se tiende a asumir que la planeación de un proyecto didáctico o incluso de cualquier actividad en el aula debe formalizarse a través de una serie de elementos que muchas veces corresponden a la terminología del currículo en turno, sí, que tengan un impacto real en la práctica y menos en el aprendizaje de los niños. La planeación de un proyecto y de cualquier dispositivo de planeación en la escuela tendría que construirse en un ambiente de confianza mutua, de diálogo colectivo entre supervisores, directores y docentes para impulsar procesos de planeación menos burocráticos. De acuerdo con Ruth Hart, planear proyectos e incluso cualquier actividad en un grupo de estudiantes implica concebir a esta como un proceso amplio, mental, flexible y no como un producto. Es decir, que la planeación de un proyecto o de cualquier forma de organizar las actividades en el aula comienzan siempre con una difícil tarea para el maestro de imaginar y recrear actividades para incitar la participación y el interés de los estudiantes, para involucrarlos en la tarea de aprender. La planeación es un proceso porque incluso en su desarrollo se hacen ajustes. Los niños al proponernos preguntas nos hacen dar giros que a veces no tenemos calculados. De ahí que esta planeación implique ir más allá de nuestra preocupación por los formatos o de incluir solo la nueva terminología del currículo. Cabe señalar que existen aspectos no escritos, mentales, que en la planeación de un proyecto hay que tener en cuenta. Por ejemplo, información sobre quiénes son mis alumnos, cómo viven, qué saben,
Incluso reconocer que saben muchas más cosas de las que pensamos y cómo aprenden. Aprovechar el diálogo con ellos para diseñar actividades en un acto que es negociable todo el tiempo. Desde el codiseño que hoy se propone, en un proyecto es importante considerar los intereses de los niños, pero no solo eso, sino también qué contenidos y procesos de desarrollo y de aprendizaje están involucrados, ya sea que provengan de los programas sintéticos o de propuestas propias de la escuela o de los docentes. Se puede tratar de un proyecto que integre aprendizajes o contenidos de distintos campos, pero incluso se puede tratar del proyecto de un solo campo formativo. Esto depende del contexto, de las necesidades que tengamos. Lo importante es pensar en cómo se aprende un contenido. Por ejemplo, cómo se aprende a redactar y usar ciertos tipos de texto. Pensar en las herramientas y enfoques didácticos que me permitan guiar las actividades hacia un propósito claro. No es lo mismo proponer que mis alumnos escriban de manera libre un texto y después lo pongan a consideración del grupo y de sus compañeros para hacer ajustes y comunicarse de manera más clara, que señalarle de manera unilateral desde el maestro sus errores ortográficos o gramaticales. Al decidir, lo primero, estoy poniendo en juego un enfoque constructivista y sociocultural del lenguaje escrito que me permite que aprendan a escribir mediante el aprendizaje colectivo en diálogo, lo cual es más importante que pensar en una planeación didáctica que considere el llenado de formatos sin sentido. Para llevar a cabo un proyecto, los docentes, ¿qué hacemos? Pues revisamos los programas y los libros de texto gratuito. Nos convertimos en expertos para seleccionar por dónde queremos empezar, saber qué sigue, aunque muchas veces no sepamos a ciencia cierta cómo hacemos esto de manera precisa. Como han dicho distintos investigadores, entre los que quiero mencionar a Elsie Rowell, Justa Espeleta, Ruth Mercado, los maestros construimos nuestros saberes en el día a día. Los programas de estudio y los libros de texto gratuito constituyen un insumo muy importante para orientarnos sobre qué podemos hacer, pero tal como lo ha establecido el Plan de Estudios 2022, constituyen un referente y no una prescripción. Creo que eso es importante. Es importante dimensionar que el trabajo docente es demandante también, es complejo, es arduo y que de ahí resulte poco realista pensar que los proyectos y cualquier planeación pueden plasmarse por escrito de manera exhaustiva. Ni un proyecto, ni una secuencia didáctica pueden agotarse en un producto escrito, eso lo sabemos. Pero muchas veces lo que se hace es registrar de otro modo lo que hacemos. Si hacemos una planeación marcando las hojas de los libros, rayamos y escribimos notas en los programas, escribimos en un cuaderno lo que haremos. No arribar a un producto escrito de planeación demasiado formal y exhaustivo no significa que se omita la planeación de un proyecto o de cualquier actividad. Es decisión de cada colectivo definir de qué manera resulta más sencillo dar cuenta del producto escrito que sea útil y un referente para comunicar a otros lo que haremos, sin que eso se convierta en un producto o algo burocrático. Al tomar decisiones sobre qué registrar por escrito al planear un proyecto, es suficiente tener en cuenta algunos elementos básicos, como el propósito al que queremos llegar, las actividades que vamos a llevar a cabo de manera puntual, porque a veces pues tenemos que hacer descripciones detalladas y la escritura puede ser que por falta de tiempo nos distraiga de la verdadera tarea de enseñar. También es importante definir los productos que son intermedios y finales y que obtendremos y cómo las evaluaremos y en los saltos que tendremos que hacer en ello. Todo esto demanda el marco de una actuación flexible, abierta, a propuestas de los niños y de la comunidad, a los cambios y a la aceptación de que las cosas a veces no siempre van a salir como queremos o como lo planeamos.
porque finalmente trabajamos con realidades impredecibles. Desde mi formación académica y experiencia docente, resulta muy necesario reconocer que el trabajo que hacemos los maestros es complejo, como han señalado investigadoras tal como Elsie Rowell, ya que la enseñanza demanda otras tareas relacionadas con la organización escolar, la atención a los padres, solo por mencionar algunas tareas que implican enseñar en la escuela y atender comisiones, cooperativas y otras cosas. De ahí que sea imposible que todo el tiempo en el aula trabajemos por proyectos, porque también en las escuelas son necesarias otras actividades, además de las extra enseñanza, para construir prácticas de convivencia, por ejemplo, otras que forman parte de la organización escolar. En el día a día también son necesarias actividades que se relacionan con aprendizajes que por su naturaleza requieren de un tratamiento didáctico más específico. Por ejemplo, es probable que algunos contenidos matemáticos no se puedan abordar en un proyecto. Entonces, ¿qué hacer? Pues desarrollar actividades específicas y complementarias que son válidas y seleccionar para ello materiales que nos apoyen. Y aquí, una advertencia, cuidado. A veces las tecnologías nos ofrecen una ventaja para acceder a diversos materiales de apoyo, pero hay que saber elegir cuáles son los más adecuados. Entonces, podemos alternar actividades específicas o de otro tipo con proyectos, sí, que son complementarias al desarrollo de ellos. Por ejemplo, una secuencia didáctica, un taller como lo plantea la Nueva Escuela Mexicana desde un enfoque sociocrítico. Puedo hacer tertulias, desarrollar estrategias a partir de materiales de apoyo, como hacen muchos docentes hoy en día, trabajar actividades para iniciar el día, a veces rutinarias pero necesarias, pensar en actividades permanentes como la escritura de un texto libre, si nos animamos a trabajar también otras cosas como las técnicas Freinet. Asimismo, podemos echar mano del juego como herramienta didáctica para la enseñanza de las matemáticas y para ello acudir a materiales que nos han servido de apoyo, como pueden ser los ficheros de los 90 u otro material que ha sido útil. Considerando todo lo que hacen los maestros y las horas de trabajo efectivas que se tienen en un ciclo escolar para la enseñanza, resultaría imposible abordar todos los proyectos contenidos en los libros de texto gratuito. No obstante, estos proyectos constituyen importantes referentes y detonadores del diseño de proyectos propios y ofrecen posibilidades de uso que pueden ser tan amplias como los docentes lo decidan. Los podemos adaptar, modificar. Otra pregunta que nos podemos hacer es cuántos proyectos se pueden llevar a cabo de manera simultánea y cuánto tiempo lleva implementar cada uno de ellos. La respuesta es variable. Llevar a cabo más de 2 proyectos de manera simultánea sería imposible. Un proyecto nos puede llevar una semana de trabajo, un mes e incluso hasta un año, como algunas experiencias de proyectos comunitarios. Pero eso sí, sería muy difícil que estos se concreten en un solo día. En la actualidad, sí se proponen y hay diversas metodologías para desarrollar proyectos, pero en general me parece que lo importante es tener en cuenta los elementos comunes que implica el trabajar por proyectos, que se refiere a considerar los contextos reales de los alumnos, la problematización de los aprendizajes, los intereses de los niños y su participación. Por todo lo anterior y por las características que tienen los proyectos, hay que considerar cuando pensamos en la evaluación, además de tipo formativo, que en realidad esta está presente desde que se negocian las actividades con los alumnos desde el inicio, desde que se promueve su participación. A través del diálogo constante con los niños identificamos lo que aprenden, les brindamos retroalimentación verbal, en ocasiones a partir de instrumentos de apoyo, aunque lo más importante es que esta evaluación permita identificar lo que hemos logrado y lo que hay que mejorar. Estas son experiencias que me da gusto compartir con ustedes y que, parafraseando a Lucila Galván y a Lidia Espinosa, al impulsar y proponer desde este video el trabajo por proyectos, no pretendo dar una solución a todos los desafíos que enfrentan
de manera cotidiana en el aula y en la escuela. Solo trato desde mi experiencia haber contribuido a aligerar algunas dudas. Creo que los docentes, y eso es muy importante, debemos confiar en nuestros saberes para atrevernos a probar cosas que no hemos hecho, tal como estos proyectos u otras alternativas. No por una imposición, sino por convicción, porque vemos beneficios en ellos o en esta propuesta. Lo que yo he expuesto, también quiero decirlo, no solo es un producto de mi voz, sino de otro cruce de voces y experiencias que han contribuido por maestros y especialistas a proponer estas reflexiones y recomendaciones. Asimismo, lo que he compartido con ustedes aquí va de la mano de la propuesta de la que parte la nueva escuela mexicana, y es que los docentes ejerzamos nuestra autonomía para enseñar. No obstante, creo que en esta autonomía es muy importante que en todos los niveles de toma de decisión, las SEP, las secretarías de educación en los estados, los apoyos y figuras que acompañan a los docentes como supervisores y directores, ATP, apoyemos desde la trinchera para generar condiciones de flexibilidad, de apertura y confianza para que se pueda hacer este trabajo en las escuelas. Por ello cierro con la siguiente frase de un poema de Jaime Sabines, porque incluso este mensaje intenta solo detonar reflexión, abrir posibilidades para trabajar en el aula a través de proyectos o de otras muchas alternativas que funcionan. Y es: no quiero convencer a nadie de nada. Yo quiero solo dar a conocer, mostrar, no demostrar. Que cada uno llegue a la verdad por sus propios pasos y que nadie le llame equivocado o limitado. ¿Quién es quién para decir esto es así? Si la historia de la humanidad no es más que una historia de contradicciones y de tanteos y de búsquedas. Gracias, maestras y maestros. Ha sido un gusto compartir con ustedes y espero que estas experiencias sean de utilidad en su trabajo cotidiano. Adelante. Gobierno de México.